Hola, hola K-popis, ¿cómo están? Yo hoy estoy en un lugar un poco diferente al que acostumbro, pero bueno, estoy de vacaciones, entonces, pues sí, este es el escenario del día de hoy. Como bien dije en el video pasado, iba a dividir mi experiencia para estudiar en Corea en dos videos diferentes y la pasada fue como todo el proceso que tuve que llevar para yo poder irme a estudiar allá. Y hoy pues vamos a ver como la experiencia como tal de ya estudiar y el intercambio en Corea. Y pues empecemos. Pues sí, ahora vamos a ver más o menos cómo es la vida allá y pues lo vamos a dividir como entre pues la vida académica y a lo mejor la vida como más social. Entonces pues voy a empezar primeramente con la vivienda, que es como este tema que está medio también en el pre, pero pues que ya es como tal también en, o sea, en el proceso de ya estar allá. Yo viví en el dormitorio de la uni. La verdad, yo sí, en mi experiencia sí lo recomiendo. La verdad es que es difícil vivir con alguien que no conoces. Más si es una persona de una nacionalidad tan diferente, bueno, una cultura tan diferente a la tuya. En mi caso, mi roomie era chino. Y aunque tuviéramos nuestros conflictos, pues sí, la verdad, lográbamos como convivir. Eh, pues de una forma adecuada, sobrepasando las idiomas del lenguaje y todo. Pero la gran pregunta es si yo recomiendo vivir en el dormitorio o si recomiendo vivir como en otro lado. Eh, en mi experiencia personal, pues yo viví en el dormitorio, ¿qué más puedo decir? Yo sí recomiendo vivir en o sea, sí pagar el dormitorio, porque fuera de que a lo mejor pueda ser un poco incómodo tener que convivir con alguien que no conoces y encima en un cuarto tan chiquito, pues creo que la ventaja del dormitorio era, pues más que nada que ahí empiezan como todas las interacciones sociales. Yo a la mayoría de mis amigos los conocí en el dormitorio y también la verdad es que como que generalmente los planes, como la mayoría de estudiantes internacionales viven en el dormitorio, es muy normal que los planes y eso para salir, para ir de fiesta, para cosas así, salgan como tal del dormitorio. Entonces, es un poco difícil que em, tú no viviendo en el dormitorio, pues te vayas a enterar de estas cosas. Pero obvio, esto es como una opinión personal y yo diciéndolo como alguien que le cuesta mucho socializar. Entonces vivir en el dormitorio sí me ayudó bastante como para darme este empujoncito o esta como posibilidad de conocer a nueva gente fácilmente. Otra ventaja que también le vi es que pues obviamente el dormitorio está dentro de la uni. Entonces, por ejemplo, yo los días que tenía clase más temprano, que era a las 9 de la mañana, pues simplemente podía levantarme a las 8, alistarme y bajar y caminar 10 minutos a mi salón y ya tomar mi clase. Ahora el dormitorio de mi universidad al menos, pero yo creo que eso es como un poco común en todas las universidades, tenía muchas amenidades o instalaciones, no sé cómo decirlo. Teníamos pues sobre todo la cafetería. Hay como un café tipo pues Starbucks, vamos a ponerle, donde vendían pues sándwiches, cosas así, a lo mejor como más snacks. Y también había un pequeño restaurante de comida coreana y pues un restaurante de pollo frito. También en el dormitorio teníamos dos gimnasios, uno que era mixto y uno que era para puras mujeres. Teníamos lavandería, teníamos papelería, una tienda de conveniencia ahí justo adentro del dormitorio. Teníamos un cuarto de estudio, teníamos... ¿qué más? ¿Qué más? Bueno, teníamos como mesas de ping pong y esas cosas. Y pues si no mal recuerdo, ya, nada más eso. Y bueno, tenía el sótano del dormitorio, que ahí había como salones de baile y también como una pues mini cancha de badminton. Generalmente al sótano era donde bajábamos a hacer nuestras tareas. Pero pues esto lo digo nada más para como platicar todas las ventajas que tiene vivir en el dormitorio. La verdad es que yo tuve una vida bastante amena en el dormitorio. Nada más, la única desventaja que yo le daría es que pues sí, para nada tienes tu espacio personal. Es muy de acoplarse a los horarios del otro, porque por ejemplo mi roomie y yo había días que me levantaba
muy temprano y él, siempre llegaba muy tarde. Entonces, él cuando llegaba muy tarde me despertaba, obviamente, y yo lo despertaba también en la mañana cuando él no, eh, cuando él todavía no se tenía que despertar para sus clases. Y en realidad, pues, por ejemplo, el baño, compartirlo no es mayor problema si tu roomie es limpio. En mi caso, mi roomie era bastante limpio, entonces el baño, pues, siempre estuvo como pulcro, por así decirlo. Eh, y pues en realidad con esos horarios no teníamos problema porque pues no teníamos clase a la misma hora, entonces nunca nos bañábamos al mismo tiempo. O sea, nunca nos tocó que nos quisiéramos bañar al mismo tiempo. Obviamente nunca nos bañábamos al mismo tiempo, pero... Ajá. Ok, pasando al siguiente tema importante de ya la vida ya, pues son obviamente las clases. Una vez más, considerando que yo soy de México, pues las clases sí siento que se pueden percibir un poco más intensas. Esto también lo digo desde mi experiencia porque pues yo estudio diseño, entonces fue la primera vez que pues en mi carrera que yo tuve más como materias de teoría, o sea, como lectures, se dice en inglés, o está puesto en inglés como lectures, no sé cómo se diga en español, pero pues sí más materias de teoría, solo tenía una materia que era como workshop, incluso considerando que solo tenía una clase al día y que solo pues en realidad tenía dos materias como muy serias o fuertes, pues yo sí me mantenía pues ocupado a lo largo de la semana, haciendo tareas y eso, y pues sí, aun si las materias no eran intensas, como que en el proceso de que eran los exámenes intermedios y los exámenes finales, pues sí me mantuve como muy ocupado y de hecho sí tenía como amigos que tenían materias mucho más intensas y pues sí se mataban mucho estudiando. Entonces yo creo que el nivel en Corea sí está como uno más arriba. Y esto incluso considerando que tengo entendido que los maestros de mi uni tienen la indicación de que no sean tan como intensos con los alumnos internacionales que como lo son con los alumnos coreanos. Pero incluso considerando todo esto, pues sí. Y para mis amigos que sí tenían clases, pues les digo que sí se mataban estudiando, sí se desvelaban en los midterms y todo. Porque encima los exámenes intermedios y finales son como toda una, ¿cómo decirlo? Pues experiencia. Les digo que mis materias no eran muy intensas y para la de Digital Typography pues solo era un proyecto, entonces en realidad yo solo tenía un examen que era el de Social Marketing, pero incluso para ese examen yo creo que ha sido el examen más confuso e intenso de mi vida y... Pero les digo que como que el proceso de midterms y de finales es muy extraño porque de entrada como que todas las cafeterías alrededor de la uni, la biblioteca y los salones y por ejemplo el el cuarto de estudio que hay en el dormitorio y las tiendas de conveniencia, todo eso, solo por ese periodo de tiempo están abiertos todo el día y toda la noche. Y por ejemplo, en esos periodos de tiempo, tú puedes llegar bien tarde al dormitorio y vas a ver todas las luces prendidas de que todo el mundo está estudiando para sus midterms y todo. Por ejemplo, había veces que mi roomie, les digo que yo no estudiaba mucho, pero mi roomie no llegaba en la noche, o sea, se salía en la noche con sus cosas, su compu y eso, y regresaba de que en la mañana, de que toda la noche había estudiado. Entonces sí, yo como que fui una excepción de que no llevaba materias tan pesadas, pero sí en general estos procesos de evaluación son muy, 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 muy intensos. Y pues más como el midterm va a determinar qué tanto te tienes que esforzar para tu pues final. Las clases, pues esto es en realidad como lo, pues lo más que puedo decir. No creo que haya mucho más que pueda decir yo sobre las clases. Am, Aproximadamente un mes después de que se acaben es que te van a mandar tu Cardex o tu transcript o algo con tus calificaciones. Y pues sí, adicional a esto, yo tomé el curso de coreano de supervivencia, porque el curso intensivo de coreano, que era mi intención sí tomarlo, estaba demasiado caro. Creo que costaba unos 20,000 pesos, que era incluso pues más caro que que el dormitorio.
y pues no me podía como permitir gastar tanto dinero y eh, permitir como gastar tanto dinero. Entonces al final tomé el de Survival que pues aunque sea de supervivencia, pues sí me sirvió exactamente para eso. Lo que me enseñaron fue pues aprender a presentarme, nos enseñaron los números que es muy como útil para los precios, o sea, ya para cuando yo me iba a regresar ya entendía en la tienda de conveniencia cuánto me estaban cobrando. eh, y cuánto estaban cobrando y pues sí. Este curso pues dura un poco menos de lo que dura el semestre. Empezó creo que 2 semanas después de que empecé el semestre y terminó como un mes antes de que empecé. Yo creo que termina antes como justo para que no se te junte con tus exámenes finales, pero pues también tienen sus exámenes. Yo terminé sacando un score perfecto en mi curso de coreano, de 100 cerrado. Entonces, pues sí. Pues depende mucho, el nivel es muy básico, pero si no sabes nada, pues sí te va a costar un poco más. Yo ya sabía un poquitito de coreano, entonces, pues sí. Bueno, ahora pasando, ahora sí al trámite, a uno de los únicos trámites que se tienen que hacer llegando allá, que es, pues, registrarte para tu Residence Card, Residence Registration Card, algo así, déjenme buscar bien el nombre. Sí, es Residence Card. La Residence Card va a ser como tu identificación oficial en Corea, por así decirlo, o tu documento migratorio como tu pasaporte. Entonces, por ejemplo, ya cuando ya nos entregaron nuestra Residence Card, pues ya a todos lados podíamos ir con ella en vez de con el pasaporte. Por ejemplo, para que nos dejaran pasar a los clubs, pues ya podíamos entregar nuestra Residence Card en vez de pues nuestro pasaporte. Y también sirve porque hagan de cuenta que tu visa es para una sola entrada al país. Hagan de cuenta que si tú, por ejemplo, yo viajé de México a Corea y a la semana dije, ay, me voy a ir a dar un viajecito a Japón. Y me voy a Japón, ya regreso y ya mi estatus de migrante con mi visa ya se acabó porque ya salí del país. Ya yo estaría entrando como ya yo estaría entrando como turista otra vez. Entonces, por eso, o sea, tú no puedes, si no quieres tener problemas con migración, no puedes, salir del país hasta que tú tengas tu residence card. En mi caso, la uni me daba la posibilidad de, pues, que ellos hicieran el trámite. Y pues fue más o menos como desde el principio ya te decían que la uni te lo podía hacer y era así de que el proceso es pues en realidad muy fácil, tienes que subir tú unos documentos a una página que es como oficial del gobierno, pero que solo tiene convenio con algunas universidades, entonces pues también depende mucho de si tu universidad tiene como este convenio y ya ahí subes tus documentos, es básicamente los mismos documentos que diste para lo de la visa. Y pues, por ejemplo, lo más complicado de este proceso es la fotografía. A mí me tomaron la foto en la uni, pero yo tuve pues como la mala idea de ponerme una playera que era morada, pero como que en la foto se veía blanca y explícitamente una de las indicaciones para la foto es que no debes traer playera blanca. Entonces ahí en ese contexto me tuve que haber tomado otra. Pero el chico que me tomó la foto en la universidad me hizo el gran favor y la gran ayuda de editármela y me puso la playera negra y me creyeron. Después de esto te van a como mandar una notificación de que tienes que ir a la oficina de migración a dar tus huellas digitales. Esto pues en realidad es muy rápido, lo hicimos en 10 minutos. Y ya después de un tiempo te van a entregar tu Residence Card. Bueno, al mismo tiempo o un poquitito antes de que a ti te entreguen la RC, te van a empezar a llegar cobros de el seguro de vida como obligatorio que tiene que pagar un migrante en Corea. Este costaba, si no me equivoco, 78,000 won, que son más o menos como 1,000 pesos. Y
Pues aquí hay dos opciones. Por ejemplo, tenía una amiga que nunca lo pagó. Todo el tiempo que estuvo allá nunca lo pagó. ¿Y cuáles son las consecuencias que pueden tener esto? Pues únicamente que si quieres tú volver a vivir a vivir en Corea, tengas que pagar todo ese como toda esa deuda acumulada de todos los meses de seguro médico que no pagaste, más los intereses. Pero esto solo si quieres volver a vivir en Corea. O sea, si quieres ir de turista, pues no hay mayor problema. Pero sí, si quieres volver a vivir en Corea, asegúrate de pagar tu seguro porque pues eso puede después entorpecer como un proceso de visado nuevo para ir allá. También debes estar muy consciente de en qué momento termina o sea, termina la vigencia de tu RC. Según yo, bueno, al menos para mí, mi RC tenía como de vigencia hasta un mes y medio después de que se terminaba mi semestre. Y cuando sales del país, por ejemplo en el aeropuerto, cuando yo volé de Corea a Japón, me preguntaron, ¿vas a volver? Y me dijeron no. Y yo les dije no. Y ahí me quitaron la RC porque en ese momento, pues ya en el que en el gobierno te quita tu RC y registran que ya saliste del país y que ya no vas a volver, es que pues ya se suspende tu proceso migratorio. Supongo para que ya no te cobren el seguro, para que ya no nada. Entonces, pues sí. Bueno, ahora sí pasamos yo creo a la parte más interesante que es la vida social en Corea. Aquí a lo mejor sí los puede decepcionar un poquito. La verdad yo no soy alguien que acostumbra a salir mucho de noche y en general pues no acostumbro mucho a salir. Eh, entonces no les puedo contar mucho de la vida nocturna. Pero pues sé que se pone muy padre. Los demás mexicanos que yo conocía pues sí salían bastante. Pero pues como ya les dije, a mí es alguien que... Yo soy alguien que pues le cuesta hacer mucho amigos. Pero pues hay varias cosas que me facilitaron a conocer gente, además de afuera fuera de mis clases. La primera es que en general, como que la Oficina de Asuntos Internacionales, pues como que se encargaba mucho de organizar diferentes actividades. Por ejemplo, como no tuvimos, pues nuestra orientación en físico fue en línea porque estaban arreglando el auditorio donde siempre la hacen, pues nos organizaron como una pequeña comida o una pequeña fiesta donde nos juntaron a todos los de intercambio y pues ya ahí pues pudimos como conocer gente y así. También hay una cosa que se llama RCC, que es Residential College Center, me parece, y eso es como para los que vivimos en el dormitorio, porque se hace ahí justo en el sótano que les dije. Y también son un buen de actividades, hay comidas, hay tardes de juegos, hay tardes de té, hay tardes de película. También hay un club, al menos en mi uni, que es como para, digamos que, pues juntar a alumnos coreanos. Sí, es como para este intercambio cultural. Y ellos organizan pues muchas actividades y siempre después de las actividades hay pues una after party para tomar, para comer pollo y todo. Nuevamente tampoco fui a casi ninguna de las actividades porque todas se intercalaban con mis clases de coreano, pero pues sí están estas posibilidades. Y en general siento que como Corea es un país donde siempre va a haber algo que hacer con tus amigos. Por ejemplo, pues ir al karaoke o pues bueno, uno que es internacional, simplemente ir a dar una vuelta a Seúl o algo. Pero pues también ir a comer, ir a algún barcillo, siempre va a haber algo divertido que hacer con tus amigos, o sea, nunca te vas a aburrir mucho. En general yo creo que es pues justo el sentimiento de sentirte que estás muy lejos en casa, pues si buscas de una forma u otra relacionarte con la gente. Por ejemplo, mi grupo de coreano nos volvimos muy cercanos todos y pues ahí nos quedábamos platicando un ratote después de la clase y todo. Entonces, amigos vas a tener. Si yo le pudiera decir algo a mi versión de mí antes de irse a Corea, sería, amigos vas a tener, tú no te preocupes. Y pues creo que eso sería todo por pues esta sección de ya vivir allá. Pero me gustaría terminar el video con una sección que son como tips o más bien cosas que yo hubiera deseado haber hecho diferente. Porque pues uno es inexperto y después uno también como en el miedo, no sé si solo yo que a lo mejor soy muy, muy tonto, pues terminé tomando algunas decisiones que no eran óptimas.
El primer consejo, y yo creo que es lo más importante, chicos, compren desodorante en su país. De verdad, compren desodorante en su país. Eh, es muy difícil. Bueno, irónicamente, eh, yo, bueno, la verdad yo les digo que yo hice algunas decisiones un poco tontas porque yo sí me acordé de que dicen mucho que en Corea no hay desodorante, pero yo dije, debe de haber, allá lo compro. Eh, el primer día yo me hospedaba en Gangnam. Estuve como una hora recorriendo todos los Olive Junks de por ahí buscando desodorante y en ningún lugar había. Ya en la ciudad donde estaba mi uni, que era Ansan, ahí sí había generalmente en todos los Olive Junks desodorante, pero también consideren que es muy caro. O sea, eh, Corea en general, como el won está más devaluado que el peso, es pues un país que en general a mí se me hizo muy barato en cuestión de comida, compras, entretenimiento, todo eso. Pero el desodorante, ¿cómo es caro? El primer día cuando encontré desodorantes, pues compré varios porque yo dije, no, si es así de difícil conseguir desodorante, pues me compré tres de una. Y de tres desodorantes de este tamaño. Ay, a ver, ¿con qué lo puedo medir? Miren, aquí están mis audífonos. Con tres desodorantes de este tamaño pagué 400 pesos. Que eso es muchísimo dinero. Entonces sí, lleven mucho desodorante de acá. No importa si al final no se lo pagan, no se lo acaban, pero llévenselo de acá. Otro consejo que yo les podría dar, o algo que me pasó a mí, no le tengan miedo a los taxis, chicos. Les digo que yo soy alguien muy miedoso. Entonces, cuando yo llegué a la estación, porque yo me hospedé en Seúl y después ya me moví a Ansan, como yo había escuchado que que los taxis tenían muy mala fama de tratar mal a la gente, pues, internacional o foránea, y tampoco podía subirme con la maletota al metro sí, a los camiones, pues me fui caminando desde la estación hasta la universidad. Y eso creo que hice como 3 horas caminando, rompí mi maleta y todo. Entonces, chicos, no le tengan miedo a tomar un taxi, incluso si los tratan mal. No, pero no necesariamente tienen que tomar un taxi público de los que hay ahí, que esos son los que dicen que medio tratan mal a los turistas. Pero pues tomen un Uber o un K-Ride, esos sí sirven allá perfectamente en Corea. Bueno, otro consejo es que les digo que yo hice decisiones un poco tontas. Pero como vi que cuando iba a llegar iba a hacer mucho frío, empaqué pues en su totalidad ropa para frío. Entonces ya para cuando empezó el calor, sepan que yo percibí que en Corea no hay mucho como transición entre el frío extremo y el calor. O sea, es como de un día a otro así, de repente te va a agarrar el calor horrible. Y yo, por ejemplo, el primer día que hizo calor feo sentía que me asfixiaba, que no podía ni respirar. Entonces, empaquen, o sea, incluso si se van en invierno, empaquen ropa para calor, porque yo llegó el calor y no tenía que ponerme, tuve que comprar allá. Bueno, otro consejo que, pues no sé, es que no sé si era yo, pero ya ven que al final del día la sociedad coreana tiene a lo mejor una fama pues no muy buena, de que son muy racistas y todo, y yo con eso pues iba un poco temeroso a que me discriminaran mucho allá como mexicano, pero pues en realidad no hubo solo un momento que yo me sintiera así. A lo mejor la gente mayor en el metro y todo eso sí te va a dar unas miradillas, pero pues no pasa nada, tú velos feo de vuelta. Este, eh, pero sí, la gente pues joven es en general pues muy amable, o yo tuve eh, la fortuna de encontrarme con gente muy amable en mi camino. Por ejemplo, el señor que atendía la tienda de conveniencia en el dormitorio era lindísimo. También la señora de el café que les digo que había en la cafetería era muy linda. O sea, llegó un punto en el que yo llegaba y ella empezaba a prepararme ya mi bebida porque yo pedía siempre lo mismo. O incluso el primer día que yo llegué allá, una señora me ayudó a escoger sábanas para mi cuarto porque pues yo no tenía ni idea de cómo se eligen las sábanas en Corea. Entonces, a lo que quiero llegar
es que pues sí, siempre se dice que no está bien como idealizar Corea y estoy bastante de acuerdo con eso, pero pues tampoco vayan con el miedo de que la gente los va a tratar mal porque pues no es así. Y pues sí, creo que esos son todos los consejos que yo tendría que dar sobre mi vida de Corea. La verdad es que fue una experiencia muy padre. Totalmente la volvería a hacer y pues sí, me gustó mucho. Yo creo que pues yo siendo de México no hay... Lo que más me gustó de Corea era poder salir a todas horas solo y andar en la calle y, o sea, la seguridad. Y pues a lo mejor va a ser algo a lo que me va a costar adaptarme de nuevo acá en México. Pero sí, la verdad es que no hubiera cambiado esta experiencia por absolutamente nada. Y pues les voy a poner algunos videillos porque ya ven que quería hacer vlogs, pero al final no grabé casi nada. Entonces les voy a poner unos videillos de mi vida en Corea para pues recordar, porque recordar es volver a vivir. Entonces pues sí, eso es todo por el video de hoy. Muchas gracias. Bye. Cine. 문이 닫힙니다.